Hola, buenas tardes. Soy Ale González de Educando en Red. Bienvenidos a Conectando en Red. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos positivos para el sano crecimiento y desarrollo de la niñez y de la juventud en México. Hoy, en Conectando en Red, para vivir lo ordinario como extraordinario, tenemos como invitada a Ana Ceci Cárdenas con el tema Comprendiendo a tu adolescente, estrategias para promover la salud mental. Permítanme presentarles a Ana Ceci para posterior invitarla a que nos comparta aquí en Instagram Live. También estamos en Facebook Live y podrán encontrar esta charla en YouTube más adelante. Ana Ceci Cárdenas es psicóloga con maestra en educación por la Universidad de Harvard. Es especialista en desarrollo socioemocional y cognitivo del niño y del adolescente, teoría de inteligencias múltiples, aprendizaje experiencial y psicología positiva. Dirige el Centro Psicología y Desarrollo desde hace más de 20 años, donde funge como consultora educativa, psicóloga, investigadora y catedrática. Ha dirigido cursos, talleres y conferencias para directivos, docentes y padres de familia en instituciones de México, Estados Unidos y Canadá. Actualmente es catedrática de la Universidad de Monterrey, de la licenciatura en psicología. Ana Ceci es esposa, mamá de 4 hijas, tiene 4 perros y un gato. También hace voluntariado personal, coordinando las guías de San Pedro, las guías Girl Scouts, desde hace más de 8 años. Vamos a invitar a Ana Ceci a unirse a nuestro Instagram. Ale, no se les olvide bajarle el volumen al Zoom porque se está escuchando. Hola a todos, Ana Ceci. ¿Me escucho bien? Sí, muy bien, muchas gracias, bienvenida. Déjame yo también acomodarme aquí, que siento que la pantalla está, lo voy a hacer un poquito para atrás. Sí. Bienvenida, Ana Ceci, gracias por estar con nosotros en Conectando en Red esta tarde. Al contrario, Ale, muchísimas gracias por la invitación. Le tengo un cariño muy especial a Educando en Red. Lo he visto crecer a lo largo de los años, desde sus inicios como Red Papás. Y bueno, pues siempre me ha parecido que es una sinergia increíble entre escuelas, organizaciones no lucrativas, papás, maestros, directivos. Creo que todos trabajando por un mismo objetivo y bueno, pues qué gusto acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias. Pues el tema del día de hoy nos interesa muchísimo cómo comprender a los adolescentes y estrategias para cuidar la salud mental. Entonces, si quisiéramos, ¿por qué es tan importante conocer las etapas y el proceso del desarrollo de los adolescentes? Platícanos un poquito de este proceso tan complejo. Sí, gracias, Ale. Pues primero que nada, me parece súper relevante este tema en esta coyuntura que estamos viviendo, en la parte, a lo mejor, así quisiéramos que fuera final de esta pandemia. Sí hemos visto que se han visto, pues, afectados o que ha tenido cierto impacto en ellos y qué padre en este ratito poder conversar de esta etapa tan maravillosa que a veces tiene una connotación negativa o a veces como papás nos cuesta mucho trabajo entenderlos y un día piensan una cosa y otro día otra. Siempre me ha gustado mucho pensar como Josh Sheep tiene una frase bien bonita que dice: el primer paso para ayudar a tu adolescente es entenderlo. Y qué mejor, yo creo que en esta pandemia nos hemos dado cuenta que es sumamente importante conocer las etapas de desarrollo de los niños y de los adolescentes, y pues nos ha tocado tenerlos en casa y ver su desarrollo, a lo mejor que va para adelante y que va para atrás. Pero bueno, pues la adolescencia es esta etapa de transición en la que los chavos van ensayando y van madurando, así como un árbol que empiezan a salir las pequeñas hojitas y las pequeñas flores, así también el chavo va ensayando y va madurando rumbo a convertirse en adulto. Y bueno, pues vemos que al principio de la adolescencia o preadolescencia, pues tenemos la pubertad y los chavos pues son hasta cierto punto volubles, inseguros, ingenuos, con una alta necesidad de aceptación. Vemos ese mismo egocentrismo que nos plantea Piaget en las primeras
los primeros años de vida, se vuelve a presentar y el chavo se cree el centro del universo. cree que todo gira alrededor de él y por eso a lo mejor estamos afuera esperando a nuestro adolescente que ya salga, pero se cambió 5 veces de ropa y cree que todos los van a estar viendo y que es sumamente importante qué se va a poner y que no tiene nada que ponerse. Pues reflejan cierta inseguridad, cierta ingenuidad y el papel del padre en ese momento es darle apoyo emocional, darle seguridad. O sea, te entiendo que estás pasando por una serie de cambios y pues siempre va a ser más fácil para ellos pasar por estos cambios con una red de apoyo que lo hace sentirse aceptado, que lo hace sentirse querido. Después pasamos más a la etapa de los 13 a los 15, en donde están buscando una identidad. Todavía no tienen muy claro quién soy yo, para qué soy bueno, y pasan un proceso muy bonito de exploración de talentos y de capacidades. También el preguntarse dónde pertenezco y bueno, pues los amigos y esa red social y el grupo, el sentido de pertenencia pasa a ser súper, súper importante en estos años. También vemos en esta etapa de los 13 a los 15 que los chavos buscan a veces los retos o los riesgos. Déjeme tomar. Perdón. Su cerebro busca esa dopamina, busca esas, a veces ganas de probar la autoridad o también conquistar cosas que no han hecho. Y sí, como papás tenemos que proveer experiencias que a lo mejor alimenten esa dopamina, esas ganas de riesgo o de busca de adrenalina en un contexto seguro. Me gusta mucho cómo Dan Siegel, autor, neurólogo, psiquiatra que trabaja en la Universidad de Berkeley, platica cómo él iba con su hijo en el estacionamiento de Berkeley, habían como que unas bajadas muy empinadas. Dice, yo iba con mi hijo, pero con casco, con rodilleras, y le decía, ahora le digo, si quieres dopamina, échate por las bajadas y yo también contigo. Entonces, bueno, pues de esa manera, creando un ambiente seguro, podemos responder a ese hambre de dopamina o de riesgos o de probar límites que tienen los chavos, sabiendo que pues es algo natural que van a presentar, ¿verdad? En resumidas cuentas, pues es un proceso muy bonito en el que vemos una individuación, o sea, como que hasta los 9, 10 años el niño viene siendo parte de un sistema familiar muy aunado y se empieza a diferenciar. Ahorita platicabas que bueno, coordino este grupo de scouts y yo trabajo con las niñas de los 9 a los 12 años y me encanta cómo ya hacia los 9, 10, 11, se empiezan a diferenciar de sus mamás. Y me dicen sus mamás, es que ya no quiere venir, antes le encantaban los campamentos, antes le encantaba, no sé, el baile, la gimnasia, está cambiando tanto. Está cambiando porque la mamá quiere que siga haciendo esas cosas, pero la niña ya no. Entonces a veces sí vemos un poquito de rebeldía, pero es parte de ese proceso de individuación y de separación del niño o de la niña que está ensayando en ese proceso de búsqueda de identidad. Ana Ceci, sí. También de la inteligencia emocional. Platícanos un poquito de sus componentes, de a qué se refiere. Sí. Bueno, pues parte de este proceso de desarrollo también vemos que hay muchos mitos. Mucha gente le dice pues la edad de la pulsada, la edad de la choca, la edad de la rebeldía y en realidad en términos positivos es una etapa muy bonita como de florecimiento, como de especialización también. Su cerebro va madurando. Y a veces nos cuesta trabajo, como que asociamos adolescencia con hormonas, y no, es más bien un proceso de poda neuronal la que está viviendo en su cerebro. Si entendemos, nos es mucho más fácil comprender que están pasando por un proceso en el que su cerebro va a 1000 por hora, por esa poda. O sea, nacen con muchísimas conexiones neuronales y se va podando porque el chavo se va especializando, entonces va descubriendo lo que más le gusta, para qué es bueno,
cómo puede contribuir a su sociedad. Y bueno, pues dentro de esta exploración de talentos y de inteligencias, podemos ver los componentes de la inteligencia emocional, donde pues básicamente a mí me ha gustado mucho estudiar la teoría de inteligencias múltiples y tuve el gusto de estudiar y trabajar con Howard Gardner, y vemos que su teoría de inteligencias múltiples incluye dos componentes muy importantes: la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Años después viene Daniel Goleman, que también es psicólogo, pero también es comunicólogo y bueno, con un verbo muy desarrollado, y pone en la mesa este concepto que para mí es como meter en la licuadora estas dos inteligencias de Gardner: la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal. Y bueno, pues el chavo en este punto de la vida, sí es muy importante que reflexione sobre su autoconcepto, el que logre identificar sus emociones, sus fortalezas para poder desarrollarlas, y también que tenga experiencias que le permitan desarrollar su autorregulación, su control emocional, su automotivación, su adaptabilidad, esa flexibilidad cognitiva que es tan importante, porque si vive esta etapa con rigidez mental, pues se va a frustrar o le va a ser más difícil el darse cuenta que pues no todo el mundo gira alrededor de él, ¿verdad? Como a lo mejor el adolescente quisiera. Y bueno, pues también está esta parte de conciencia social o de empatía, en la que sí es bien importante ubicarlos, que pongan los pies en la tierra y tengan esa conciencia de los que lo rodean, de las necesidades de otros, inclusive involucrarlos en algún servicio comunitario, alguna experiencia de misiones, por ejemplo, o de apostolado, en la que sí puedan desarrollar de primera mano esa empatía. O sea, hay un mundo adicional al que yo vivo, que es mi contexto familiar, y puedo salir y puedo contribuir y puedo aportar. Y bueno, ya por último, también es una etapa importante en la que su círculo social es muy, muy importante. Entonces, el manejo de relaciones sociales en cuanto a la construcción de lazos, y trabajo en equipo y colaboración, trabajar juntos hacia un mismo objetivo, va a ser muy, muy importante en esta etapa de desarrollo. Ahorita que decías, Ana Ceci, justo del servicio social, hace tiempo leí que también para los adolescentes que buscan siempre como esa dopamina, esa motivación, muchas veces con cosas pues más cotidianas o banales, ya luego pierden interés. En cambio, cuando se involucran en cuestiones sociales, es algo que les genera querer ayudar más. Como que podemos utilizar, como dices tú, esa dopamina, esa energía que traen para pues enfocarla en cosas positivas. Bueno, ya que ya nos platicaste sobre como los cambios y el desarrollo del adolescente, ¿qué nos puedes decir de los papás? Porque pues para los papás también es una nueva etapa en el proceso, estos cambios en el adolescente. ¿Qué nos pudieras decir? Sí, y bueno, cuando preparaba esta plática pensaba, enfocado en la salud mental de los chavos y también enfocada en la salud mental de los papás, que a veces es un poco frustrante el lidiar con adolescentes que no entendemos por lo que están pasando. Y bueno, pues primero es muy importante caer en cuenta que estamos viviendo como papás de adolescentes pues un duelo hasta cierto punto. O sea, sí tiene que haber un desapego a prácticas comunes que antes llevaba a cabo. Y mi chiquito, al que todas las noches le leía un cuento, pues de un día para otro ya no quiere que le lea un cuento. Entonces, a mi hija, que me encantaba peinarla todos los días y ponerle medio bote de gel en la cabeza, pues dice, ya no, mamá, ya me quiero peinar yo sola. Entonces, pues sí, como papás vivimos un duelo, inclusive también en la forma en la que se comportan con nosotros, porque sí pueden ser hasta cierto punto combativos o contestones. Ahí sí es importante, bueno, te entiendo que estás pasando por tu etapa, pero no me gusta que me hables así, o te pido que lo mismo que dijiste, si me lo puedes decir de otro tono, te lo voy a agradecer. O sea, sí tenemos que marcar un límite muy, muy firme.
entre comillas, ahorita voy más hacia eso, pero bueno, pues sí, el padre vive un proceso de duelo, inclusive por los cambios físicos, o sea, su chiquito que antes se acurrucaba o se sentaba, pues ya mide 1,80, ¿verdad? Y tiene 14 años, no está tan grande todavía, pero bueno, pues sí es un cambio de paradigma, y ante este cambio de paradigma de la crianza que hemos venido llevando por 9 o 10 años, necesitamos verla con flexibilidad cognitiva. Y creo que es algo que hemos aprendido todos en esta pandemia, el tener que ajustar cognitivamente nuestra vida. Así también nos tenemos que ajustar a este chavo que está cambiando y que quiere nuevas formas de interactuar con nosotros. Entonces, a lo mejor si ya no quiere ese cuento en la noche y quiere su ratito de a lo mejor oír su música o leer sus cosas, está muy bien. Doy un paso atrás como papá o como mamá y puedo buscar otros espacios. No significa que ya no voy a tener ese punto de encuentro contigo, sino a lo mejor ahora lo vamos a tener sacando a pasear a la mascota, o el domingo que vayamos por la barbacoa, o no sé, ¿sí me explico? No se trata de decir ya no voy a tener ese momento contigo, sino creativamente vamos a buscar otro momento en el que sí pues sea de mayor aceptación de parte del chavo o de la niña. Y bueno, pues otro punto muy importante como papás es la empatía, y siempre pienso yo en así como los chiquitos lloran o gritan con berrinches, el chavo también nos manifiesta a través de esa intensidad de emociones, dar un paso atrás y pensar qué me está queriendo decir. O sea, ¿por qué es tan importante para él o para ella ir a esa fiesta o ese permiso? O ahora el ir más a la fiesta en vez del compromiso familiar. Entonces, siempre tener esa mirada de empatía y escuchar activamente, identificando las emociones, tratando de leer o así como que escanear, nos dice Mark Brackett, ser científicos de las emociones para descifrar qué nos está queriendo decir. Entonces, ir más allá y reflejar eso que estamos viendo, y a lo mejor le podemos decir, pues veo que estás muy enojado porque no te metió el coach al partido después de que estuviste entrenando tanto, y a lo mejor el chavo nos va a decir, no estoy enojado, estoy muy frustrado. O a la niña, veo que estás muy triste porque no te invitaron a la fiesta y era muy importante para ti, y a lo mejor la niña nos dice, no estoy triste, más bien me siento sola o me siento excluida. Entonces, bueno, pues utilizar la empatía como para leer y darle al clavo o acercarnos al menos sobre eso que está experimentando y viviendo nuestra adolescencia. Que hablando de la parte de la empatía, nos pasa que nos podemos imaginarnos esta situación, ¿verdad? Que brincamos nosotros también, que reaccionamos ante algo y pues el daño que podemos ocasionar también con, ay, no seas tan exagerada, como dices tú, o sea, como esa parte de ponernos que para ellos sí es realmente importante o piensan que es la última fiesta a la que van a ir, ¿verdad? Es como esa parte también de las amistades que son muy importantes para ellos. Sí. Cómo poder balancear nosotros porque no los queremos ver sufrir. Y es parte de su desarrollo también, ¿no? Sí. Es una etapa en la que se acentúa mucho todo. O sea, a lo mejor para nosotros pues puede ser relativo, pero para ellos es muy trascendente, porque es muy trascendente el pertenecer, es muy trascendente ese círculo de amigos. Entonces, pues sí tenemos, así como sintonizamos el radio y no encontramos bien la estación y nos regresamos y así, sí tenemos que entrar en sintonía con ese proceso que estamos viviendo. Me pasó justo el sábado que habíamos ido a un evento y una de mis hijas, era formal, no vengo vestida bien. Y yo, ching, pues ya va a empezar, ya estamos aquí, no estás tan mal. O sea, le dije, ¿quieres que te lleve a la casa para que te cambies? Bueno, sí, nos subimos al carro. Pues dije, bueno, pues la voy a apoyar, no es mi evento, no hay problema. Y luego se voltea a ver, pues no, en realidad no estoy tan mal, mejor nos quedamos.
bueno, como tú decidas. O sea, ellos quieren tener ese poder de decisión. Entonces, pues mientras haya margen de maniobra, vale la pena escucharlos o ceder o pensar en qué cosas ellos sí pueden decidir al 100% y darles esa opción. O sea, ¿quieres pintar tu cuarto? ¿Qué color te gustaría? Tú escoge. Ciertamente hay cosas no negociables y hay reglas y hay acuerdos, pero en ese margen de maniobra, en donde ellos sí pueden opinar o sí les podemos dar esa libertad, pues ellos van a estar muy felices de ser escuchados y de ser considerados. Es muy importante ese acompañamiento que dices, ¿verdad? Que tenemos que todavía continuar, porque también me ha tocado escuchar que no, es que ya están grandes, ya no necesitan. Y no, claro que sí necesitan. Como dices tú, para ellos es bien importante el tema de las amistades, pero necesitan esa guía, ese apoyo, ese acompañamiento por parte de los papás, ¿verdad? Oye, Ceci, ahora hablando un poquito de la salud mental. Pues ya ha cambiado el panorama, ya salimos del confinamiento, cada vez estamos regresando a la nueva normalidad. ¿Qué se está presentando en cuanto a la salud mental de los adolescentes? Sí. Y aquí, bueno, incluyo, aunque hoy no estamos hablando de los adolescentes, pero sí me ha impactado, Ale, también, a lo mejor en edades, me regreso un poquito más chicas, edades de niños más chicos, sí vemos un retroceso en el desarrollo. O sea, sí vemos que a lo mejor el niño que ya se abrochaba los zapatos, pues ya no, el que comía solo, pues tampoco, tiene la mamá ahí al lado, o la tuvo mucho tiempo, y pues qué padre que me hagan todo, ¿verdad? Entonces, ese sí es un factor que he observado, inclusive también en niños pequeños, me da tristeza, pero el uso del cubrebocas ha traído como consecuencia limitar el desarrollo de habilidades de lenguaje. O sea, al no ver cómo se hace la mímica de las palabras, porque tienes el cubrebocas, el niño no puede imitar. Entonces, le ha costado trabajo pues desarrollar el lenguaje, o tenemos que ir a entrar con un plan compensatorio de terapia de lenguaje, y eso va repercutiendo también en la lectoescritura, que el habla va ligado. Entonces, pues vemos como que una cadenita, ¿no? De procesos, no aprende a hablar bien, no aprende a leer bien, no aprende a escribir bien, y bueno, pues nos tendremos que enfocar a compensar estas habilidades que se han perdido de vista. Y bueno, pues hablando ya en términos de adolescentes, me ha tocado ver de todo en mi práctica privada o con jóvenes con los que trabajo. Pues sí, lamentablemente trastornos de ansiedad, niveles de ansiedad muy altos, también a veces la sobreparticipación de los padres, y dices tú, pues ya tiene una edad en la que él puede resolver sus cosas, pero vemos ese micromanagement de quererles resolver todo, porque pues estuvimos tan aglomerados durante 2 años que nos sentimos uno mismo. Y sí, papás, pues sí tenemos que dar un paso atrás para respetar ese proceso de individuación y pues de la propia identidad del chavo. Y bueno, pues también trastornos alimenticios, depresión, tristemente, inclusive en Nuevo León se vieron cifras en aumento en cuanto a suicidio. Así es. Es muy importante de que tenemos que, bueno, tener un plan, así como para, pues que vemos que hay un rezago académico del desarrollo, y también pues que se han presentado situaciones en cambios en la salud mental. Pues creo que es una oportunidad también de estar alerta, ¿no? ¿Qué podemos estar alerta en cuanto a algunos temas en la salud mental? ¿Cómo puedes darte cuenta si es una depresión o si es tristeza o si es algo que hay que ir con un especialista, Necesito? Sí, totalmente, Ale. Cuando ya hay un indicio en el que el chavo empieza a dejar de hacer las cosas que le gustaba. O sea, cuando a lo mejor un día estuvo triste, ok, y al día siguiente no, fue pasajero. Pero cuando ya se vuelve crónico, cuando ya no se quiere levantar de la cama, cuando ya no le interesa el hobby que antes le gustaba tanto, cuando ya la escuela le da igual, o inclusive ya no quiere comer, ahí es un foco rojo de depresión, por ejemplo. O lo vemos también reflejado pues en
en trastornos de ansiedad, cuando la ansiedad ya interfiere con su vida cotidiana, pues es un foco rojo que dices, antes era así y ahora lo veo así, pues vale la pena consultar con un especialista. Y por otro lado, me ha dado gusto el que se ha cambiado un poco ese tabú de ir con el psicólogo o pedir ayuda, porque pues es reconocer que necesitamos ese especialista que tiene las habilidades y el conocimiento. Justo ayer trabajando con una colega, veíamos un papá que decía, es que no es posible, que es mi tercer hijo y nunca ninguno había tenido que ir a terapia. Y le decíamos, pues la psicoterapia es un proceso de crecimiento, es un proceso de desarrollo y vale la pena cambiar esa connotación negativa de ir con un psicólogo, con un especialista, porque al final del día va a ser desarrollo de habilidades, desarrollo de recursos internos que lo hacen ser una mejor persona o reflejar una mejor versión de sí mismos. Entonces, así tal cual como vamos con el dentista porque nos está doliendo la muela o llevamos el tostador a arreglar porque dejó de funcionar, así también podemos tocar la puerta con un especialista y hacer un sondeo de qué áreas del funcionamiento familiar o de la persona o de la interacción se pueden corregir o pueden mejorar. Así como dices, claro, que cada vez ha mejorado y esa parte del estigma ante el ir a terapia, ante acudir a un psicólogo, bueno, pues eso es algo positivo. ¿Qué otras cosas, hablando de lo positivo, qué situaciones positivas ha traído la pandemia en términos de la relación de los padres y los hijos? Sabes que me ha encantado, Ale, ver cómo a lo mejor el papá que trabajaba mucho antes, al estar más tiempo en casa, hablando de paternidad, pues conoció a sus hijos y hubo ese punto de encuentro y ese punto de convivencia y me ha tocado historias muy bonitas de que yo no sabía que mi hijo tenía esa fortaleza y yo no sabía que mi hijo era así. Entonces, bueno, pues definitivamente la convivencia ha traído muy positivo para las familias. También es el que los niños sienten a sus papás presentes. Hay un libro muy bonito de Dan Siegel y Tina Blitt que se llama The Power of Showing Up y habla de esa presencia. A lo mejor como papás a veces dudamos o buscamos ser perfectos y nos equivocamos y nos frustramos y resumidas cuentas este libro dice no importa, lo que importa es que estés ahí y yo creo que fue una bendición y un gran regalo para todas las familias el poder sentir a los papás presentes y que tuvieron la oportunidad de conocer más a sus hijos. Justo ahorita que decías de las ventajas de la pandemia, también me tocó escuchar a un especialista que decía que en contra de lo esperado, o sea, que durante el confinamiento se habían bajado situaciones en la salud mental de los jóvenes, o sea, por estar no podemos generalizar, ¿verdad? Obviamente también aumentó la violencia doméstica, pero en muchas situaciones sí hubo, por esa presencia y ese involucramiento de los papás, pues hubo una mejoría. También, te decía, como no podemos generalizar, pero sí lo hubo, ¿verdad? Sí hubo esa presencia. También me ha tocado escuchar que papás se dieron cuenta, pues valoraron a los maestros. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, que dices tú, es muy diferente ese papel o ese rol de maestros, o aunque hicieras tú homeschool, pero es diferente a que tenías una rutina que salías al estar todo el día, pues, en la casa, ¿verdad? Entonces yo creo que hubo como esa ventaja de valorar también las cosas pequeñas, desde disfrutar una comida. Nosotros por lo general, o sea, nosotros en lo personal teníamos mucho tiempo de entre semana no sentarnos juntos a comer y platicar. Entonces realmente, bueno, pues sí, también fue algo positivo de la pandemia, que yo creo que estamos también en un buen momento de no olvidarnos de esas cosas positivas que nos trajo la pandemia y no dejarlas atrás, ahora que volvemos como a tomar una rutina, ¿no? Claro, e incorporarlas en nuestra práctica diaria, Ale. Si fue algo tan bonito y que marcó una diferencia, sí, hacer un esfuerzo y bueno, yo creo que a todos nos entró la pandemia para
depurar que sí, que no, totalmente, todo lo positivo, pues incorporarlo en medida de Y las la posibilidades. creatividad, fuimos muy creativos, empezamos a cocinar, empezamos a hacer o sea, como rituales en la familia, ¿verdad? Que bueno, nos trajeron esos momentos de acompañamiento, entonces que no se nos olviden como esa parte. Ana Ceci, ¿nos pudieras platicar algunas estrategias puntuales que pudiéramos hacer los papás para cuidar la salud mental de nuestros adolescentes? Sí, claro, Ale. Pues punto número 1, o sea, si estás compartiendo tu práctica parental con alguien más, ya, ciertamente formar un frente común. O sea, entre papá y mamá sí es muy importante, sobre todo el chavo adolescente, que vea un frente común, que son un mismo equipo y que están dándole hacia el mismo lado. O sea, me toca a veces trabajar con papás en donde no se ponen de acuerdo. Y parece que son equipos contrarios jugando fútbol y uno se quiere meter el gol al otro o uno quiere crear la alianza con el chavo y sí, yo te doy el permiso, pero que no se entere tu papá. No, o sea, sí necesitamos unificar criterios y tener un frente común como papá y mamá. También ayuda mucho el tener una estructura clara que facilite pues el desarrollo de hábitos enfocados a la salud mental. Aquí pues te puedo compartir que yo vengo de una familia de psicólogos, tanto como mi papá como mi mamá, pues sí, son terapeutas familiares y sí lo agradezco mucho que en mi casa hubo una estructura muy clara. O sea, no habían regaños ni habían castigos porque todo el mundo sabía exactamente qué tenía que hacer. Y las tareas y los roles de la casa estaban muy bien repartidos y los horarios también. Y pues yo tenía mi despertador y me tenía que despertar sola y ayudar en la casa de esta manera y de esta otra manera. Había horarios claros, entonces como que no había falta de claridad en lo que se esperaba de mí y respondía hacia eso. Y creo que es un punto de partida muy importante porque de otra manera confundes al adolescente o puede haber más fricción en el que es que hoy te tocaba hacer esto, no tenías claro el acuerdo, la regla, el horario, el estar lidiando el celular y entrégalo, no. Si hay reglas claras, rutinas claras y una estructura que delimite las expectativas, todo va a fluir mucho mejor. También por otro lado, pues siempre es muy positivo el pensar en un rol parental autoritativo, no autoritario, ni tampoco punitivo, ni tampoco laxo hacia el otro extremo, sino un estilo parental en el que somos cálidos, somos firmes y somos apoyo. Entonces, me gusta mucho, yo soy fan de Vygotsky, que nos plantea ese concepto del andamiaje. Sí necesitamos ser como un andamio, como una estructura clara que a veces apoya y da soporte, pero al mismo tiempo, pues deja al chavo que se equivoque o que aprenda de sus errores, pero pues sí, pensemos en que de la puerta para la calle y de la puerta para adentro, nosotros como papás creamos un oasis en el que hay un clima cálido, hay afecto, hay cercanía y respeto tu momento, chavo, que a lo mejor llegas a tu casa y te encierras en tu cuarto, pero a lo mejor después vas a salir y puedes contar conmigo en ese diálogo o en esa apertura, o esa disposición para escucharte. Bueno, pues también focos rojos, estar alerta a focos rojos, que ya lo comentamos, pedir ayuda. También estar, como que los papás tenemos ese sexto sentido, esa intuición, cuando a veces detectamos amistades que no nutren o que pueden llevar a nuestros hijos por otro camino no deseado, pues ahí ser muy asertivos, ¿verdad? Y ¿Qué le dirías? Esa es una pregunta muy común. O sea, ¿qué decir si crees que hay una amistad que no nutre? ¿Cómo hablar con los hijos que te entiendan y que no sea algo? Sí. Como psicóloga del desarrollo, evocaría a sus habilidades emocionales y cognitivas. ¿Cómo le puedo hacer a él darse cuenta que a través de sus habilidades de análisis, de síntesis, de intuición, perciba esos rasgos de conducta o esos rasgos de personalidad de su par que a lo mejor no son tan convenientes o que le pueden traer un conflicto?
Y bueno, pues también empatía, o sea, empatía con el otro, bueno, empatía primero con el hijo, ¿verdad? Y cómo, pues a lo mejor de una forma asertiva y clara, él mismo identifique que no lo está llevando por el camino que coincide con los valores de la familia o con los principios o con sus metas, ¿verdad? Otra pregunta que aquí se me viene a la mente también, que nos han hecho, es que cómo hablarles a los adolescentes o a los niños de un plan de vida, de un propósito de vida. Sí. ¿Qué nos puedes decir un poquito, Ana, de este tema? Sí, no, hombre, pues ahí yo creo que nos faltaría otra sesión, Ale, porque como platicabas al principio, a mí me ha gustado muchísimo estudiar la teoría de Howard Gardner desde hace más de 20 años y justo consiste en eso, en un proceso de autodescubrimiento en el que a lo mejor tienes fortalezas y tienes inteligencias que no son reforzadas en la escuela. O sea, a lo mejor no eres bueno ni para matemáticas, ni para español, o a lo mejor no tendrías un CI muy alto, pero eres una persona sumamente inteligente. Y me gusta mucho el concepto de inteligencia de Gardner, que dice que inteligencia sí es resolver problemas, pero también es crear productos que sean valiosos para una cultura. Entonces, ahí sería un punto de partida y lo podemos iniciar desde la etapa temprana de la adolescencia, que en realidad consiste en eso, la etapa de la adolescencia, explorar sus fortalezas, sus talentos, sus inteligencias, y va pasando el chavo en ese proceso de especialización. O sea, a lo mejor en la primaria probó muchas clases y muchas cosas, y pintura, y luego gimnasia. En la secundaria ya se van perfilando por su pasión, por lo que los motiva, les gusta. Entonces es darle esa oportunidad al chavo de que vaya descubriendo alternativas que le llenan al 100% y que se pueden ir convirtiendo en un proyecto de vida, en un propósito, en de qué manera ellos pueden contribuir, porque esa es otra parte, les gusta mucho sentirse útiles. Entonces a lo mejor de entrada pues pueden tener no una actitud muy positiva, pero sí el darles la oportunidad de que contribuyan en su casa, contribuyendo a su comunidad, los va haciendo sentirse autoeficaces y fuertes y que pueden aportar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, irlo viendo con ellos como un proceso pues de introducción hacia la vocación, a su sentido en la vida, a su ideal personal y lo que quieren ir construyendo poco a poco hacia el futuro. ¿Y algún mensaje final que quieras compartir con las personas que nos están acompañando y que nos seguirán escuchando? Sí, claro, Ale. Bueno, pues pensaba yo en este tema de la adolescencia y me acordaba cómo en mandarín para decir la palabra crisis utilizan dos caracteres, uno que significa oportunidad y el otro crecimiento. Y ellos ven la crisis o cualquier crisis que ocurre como eso, como una oportunidad de crecimiento. Y yo creo que la adolescencia es eso, es un proceso en el que a través de diferentes crisis, pequeñas, chiquitas, grandes, medianas, frustraciones, retos, decepciones, que el chavo va viviendo, se va perfilando hacia esa oportunidad de crecimiento y de madurez que lo va a ir convirtiendo en un adulto más fortalecido y más resiliente. Yo creo que esa puede ser una de las mejores regalos de la pandemia, el darnos cuenta que contamos con muchas más bendiciones de las que creíamos y bueno, pues cómo dar más de lo que recibimos hacia los demás y con una proyección social. Pues muchísimas gracias, Ana Ceci. Mandamos saludos también, igualmente. Y nada más, finalmente, ¿quieres compartir que próximamente vas a tener un taller? ¿Algo que quieres mencionar? Sí, pues como comentabas al principio, Ale, desde Psicología y Desarrollo, que es
Tenemos diferentes talleres, diferentes cursos. Próximamente me pidieron un taller sobre autoconocimiento. Si me siguen, psicología y desarrollo, ahí lo podrán ver. También tenemos un club de libro. Es un círculo de lectura en el que vamos analizando, vamos decidiendo en conjunto con las personas que nos reunimos temas interesantes de crianza y de psicología positiva y de desarrollo personal. Ese es otro proyecto en puerta, y también un taller sobre desarrollo emocional y cognitivo del niño y del adolescente. Entonces, bueno, pues pueden seguir ahí en Instagram Psicología y Desarrollo e ir viendo estos talleres que vamos a tener próximamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Conectando en Red. Agradecemos a los que nos acompañaron. Se queda grabada y sé que también la pueden encontrar en Facebook Live y en YouTube. Muchísimas gracias. Al contrario, por seguir viviendo lo ordinario como extraordinario. Al contrario, muchas felicidades a ustedes por esta gran labor que hacen como Educando en Red. Me encanta este proyecto y pues encantada de colaborar. De verdad, siéntanse muy orgullosos de lo que han venido trabajando a lo largo de los años. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias, Ali. Muchas gracias. Ha sido tú también parte de Educando en Red y pues, Educando en Red de toda la comunidad.